Buenas tardes a todos los participantes y a los colegas. Bienvenidos a esta sesión de octubre del Seminario de Historia de las Migraciones en México. Pues reiniciamos actividades después de una pequeña pausa, pero creo que reiniciamos con excelentes propuestas. Entonces nos da muchísimo gusto darles la bienvenida. Y bueno, para esta sesión tenemos la presencia, contamos con la participación de Gerardo Monterrosa, un colega del CIMSUR, y que nos va a presentar un texto titulado Recursos para quedarse en México, la población de la frontera de Chiapas con Guatemala frente a la política migratoria de la postrevolución. Entonces me da muchísimo gusto, Gerardo, darte la bienvenida. Les presento a los participantes, a nuestro colega, pues Gerardo es salvadoreño, doctor en Ciencias Sociales y Humanísticas por el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, maestro en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora y licenciado en Filosofía por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador. Es investigador asociado C de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, el CIMSUR. Además, investigador nivel 1 del CONACYT. Sus temas de interés son la historia de la frontera sur de México, con énfasis en la frontera Chiapas-Guatemala, los regímenes autoritarios en Centroamérica durante la primera mitad del siglo XX y el exilio centroamericano en México. Entonces, para esta sesión, vamos a iniciar con una presentación por parte de Gerardo sobre sus temas y sobre ese artículo, y luego procederemos al comentario por nuestro invitado que nos va a acompañar muy pronto. Entonces, Gerardo, si quieres empezar con la presentación, te damos la palabra. Muy bien, muchísimas gracias, Catherine. Voy a compartir la presentación y antes de comenzar con ella, quiero darle las gracias a las organizadoras y a los organizadores de este seminario por la oportunidad de participar, de que me revisen el texto, que le hagan las observaciones respectivas, los comentarios. En fin, yo creo que es una gran oportunidad siempre que te lean, sobre todo quienes han trabajado en esta materia. El manuscrito que comencé a elaborar el año pasado, a finales, se titula tal cual, Recursos para quedarse en México, la población de la frontera de Chiapas con Guatemala frente a la política migratoria de la posrevolución. Voy a pasar aquí la... Y la exposición será breve, porque me interesa más escucharlas y escucharlos. Y solo quiero plantearles que esta investigación o este artículo surgió como producto de dos visitas a los archivos. La primera la realicé el año antepasado a la AGN de México y ahí en el fondo Lázaro Cárdenas del Río y Manuel Ávila Camacho encontré distintos textos, distintas telegramas o resúmenes, mejor dicho, de cartas que le enviaban al presidente de la República desde Chiapas, específicamente desde los municipios fronterizos. Y ahí me di cuenta que había sucedido algo bastante interesante, digamos, en la región fronteriza con Guatemala, porque le estaban pidiendo que detuvieran toda la actividad bastante que se había incrementado mucho por parte de los agentes de migración. Le estaban pidiendo que le brindara protección a estos pobladores, a estas pobladoras, frente a los agentes de migración, frente a las denuncias, las amenazas y toda esta cuestión que se estaba dando en la década de los 30. Y también la segunda visita fue al archivo histórico de la finca Perú París, que por cierto es el único archivo sobre las fincas que tenemos disponible en el caso de Chiapas. Es de la familia Gris, que llegó a finales del siglo XIX a Chiapas procedente de Francia, y actualmente Eduardo Bracamontes, el nieto de este precursor, le brinda a los investigadores e investigadoras la posibilidad de consultar estos archivos. Un archivo que, por cierto, nos da, es una ventana privilegiada para enterarse del funcionamiento de la finca, pero también de la forma que tenían los finqueros de contratar personas, ya sea de los Altos de Chiapas o de Guatemala, específicamente de los
departamentos occidentales, de San Marcos, Huehuetenango, de Quetzaltenango, en fin, ahí están todos los mecanismos, digamos, el enganche, los tratos que hacían, en fin, y también, como lo refleja el artículo, la posibilidad de dar cuenta de los arreglos también que hacían los finqueros con los gobernadores e incluso con las altas autoridades del Ejecutivo mexicano para que no los molestaran en la temporada de cosecha. O sea, que no llegaran a las fincas y comenzaran a retirar a los trabajadores que no tenían la documentación adecuada, digamos, para trabajar en las fincas. Entonces, ahí me di cuenta que se podía armar un artículo, que se podía estructurar una investigación, sobre todo centrada, luego de revisar también todas las fuentes secundarias disponibles, eh, centrada en la agencia de estos pobladores y estas pobladoras, de lo que hicieron para quedarse en México, para seguir trabajando en las fincas eh, en este caso, de la región del Soconusco. Eh, y fue importante también la visita a la Casa de la Cultura Jurídica, que está ubicada en Tuxtla Gutiérrez. Ahí se resguardan buena parte de los procesos de naturalización o el reconocimiento como mexicanos que pidieron todas estas personas cuando los agentes de migración comenzaron a hacer todas sus actividades en la región fronteriza. Entonces, como pudieron observar, y no me quiero detener mucho en esto porque ahí está el texto, lo dividí en tres partes. Primero, los objetivos oficiales, y esta es una caricatura que encontré en un periódico en la Biblioteca Lerdo de Tejada sobre Andrés Landa y Piña, que por cierto, en la web no encontré ninguna fotografía. Seguramente en el archivo de migración sí hay, pero el archivo no se puede consultar en estos momentos. Fui en julio al AGN de México y me dijeron que la transferencia documental no se ha realizado. Me entregaron ahí unos teléfonos para llamar, pero ya no me ha quedado tiempo y por el momento no tengo programado otra visita a la Ciudad de México. Pero encontré esta fotografía o esta caricatura, mejor dicho, y la decidí colocar en la diapositiva porque da cuenta de uno de los precursores, de los organizadores de todo este intento de ordenamiento que se dio en la frontera sur de México. De hecho, me baso en un informe extenso que ya Pablo ha citado en sus estudios y me detuve a examinar lo que opinaba, lo que observó sobre la frontera de Chiapas con Guatemala, específicamente de los planes de ordenamiento que tenían a finales de los años 20 y que implementaron ya en la década de los 30. Algo que me llamó mucho la atención es que ellos vieron como un problema la migración guatemalteca, la movilidad de estas familias que venían y trabajaban en las fincas, y lo que propusieron es fomentar aún más la movilidad de trabajadores de los Altos de Chiapas para frenar poco a poco esa migración guatemalteca que la titularon tal cual, el problema guatemalteco. Bueno, que era un problema para ellos, más no para los finqueros, era una tabla de salvación por la escasez de brazos que existía en esta región. Entonces, aquí lo fundamental de los objetivos oficiales es que esto provocó todo un escenario fronterizo que se dio en la década de los 30 y descubrí que la política migratoria que el gobierno federal aplicó en la frontera de Chiapas con Guatemala en la década de 1930 agudizó los problemas políticos y agrarios en una región donde muchos de sus pobladores no podían demostrar su nacionalidad, que esto es muy interesante señalarlo. Desde 1882 quedó estipulado en el artículo quinto que se realizaría un censo poblacional para establecer la nacionalidad de estos pobladores que quedaron del otro lado de la frontera que se trazó, pero por diferentes vaivenes políticos, por cierta negligencia, nunca se realizó. Entonces esto provocó lo que algunos han llamado el limbo jurídico en la región fronteriza. Entonces, claro, cuando llega toda esta política migratoria, pues esto se agudizó y ahí vienen todos los reclamos, todas las acusaciones, las amenazas, sobre todo por la disputa por tierras que se estaba dando y por los conflictos políticos.
Y aquí tienen ustedes algo que coloqué también en el artículo, gracias a la unidad de información aquí del CIMSUR, que con base en los documentos consultados pude identificar o ubicar territorialmente las amenazas, las solicitudes de expulsión y también algo que coincidió en los años 30, que fue esta campaña de asimilación, de mexicanización para algunas investigadoras, que fue básicamente forzar a los indígenas mames, jacaltecas, chujes y canjobales a despojarse de sus trajes típicos, a vestir pantalones de mezclilla y a dejar de hablar sus lenguas. Esto, por supuesto, implementado por el gobernador de Chiapas, Victorico Grajales, a partir de 1934, cuando se creó el Departamento de Acción Social, Cultura y Protección Indígena. Fue sumamente cruel, como lo han narrado a través de las memorias de los pobladores y las pobladoras. Fue cruel en la región fronteriza porque lo que intentaban, además de asimilar a estos indígenas, era mexicanizarlos, porque sus trajes típicos los identificaban directamente con Guatemala. Entonces, lo que querían, como ha señalado la investigadora Rosalba Hernández, era diferenciarlos, mexicanizarlos y que dejaran de hablar sus lenguas. Entonces, este es el mapa, como digo, basado en todos los documentos que consulté, y es algo que los investigadores y las investigadoras sobre esta campaña de asimilación como que no le han dado suficiente realce o no lo han subrayado. Y es que desde mi perspectiva, lo que causó mayor temor en la población era que si los identificaban con guatemaltecos o con guatemaltecas, estaban inmediatamente pues en peligro de ser expulsados de México. Y como pudieron observar en el texto también, identifiqué diferentes recursos que implementaron estos pobladores cuando esta lluvia, este huracán se desató, sobre todo, como he mencionado antes, no porque los agentes fueran muchos y porque la política migratoria se aplicara a rajatabla, sino porque los conflictos por la tierra y otros pues eran bastante agudos. Entonces, pues los pobladores tienen que implementar diferentes recursos y por eso el título del artículo, los recursos para quedarse en México. El primer recurso es el de carácter legal, que era someterse a ese proceso bastante largo, tedioso y costoso de la naturalización, pero no todos optaron por esta vía legal, sino que lo que nos muestran los archivos es que muchos y muchas optaron por aliarse con el poder municipal en sus localidades, compraron documentos, se entablaron también pactos con los finqueros para que los protegieran y le escribieran cartas, por supuesto, al presidente de la República solicitándole su protección. Entonces, bueno, esa es como a grandes rasgos la exposición, porque como les digo, me interesa más escucharlas y escucharlos. Esta investigación surgió también a la luz de las fuentes secundarias que consulté, como lo mencioné antes, y yo creo que el vacío que intenta llenar, no sé si lo logre, es subrayar, resaltar y colocar en un primer plano la respuesta de los pobladores y de las pobladoras frente a esta política y frente a los conflictos que se dieron, porque entró ahí el arma de la deportación, de la expulsión, como la herramienta principal, ¿verdad? Entonces, yo hasta aquí me quedo con la exposición y las escucho y los escucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Pues una presentación muy interesante, como el texto también. Pues si les parece, damos también la bienvenida entonces a nuestro comentarista, Mario Rafael Vázquez Olivera, que nos acompaña. Si les parece, entonces les presento primero al comentarista y luego vamos a darle el espacio para comentarle el texto. Entonces, el doctor Vázquez Olivera es licenciado en Historia, investigador, maestro y doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM. En su desempeño académico ha consolidado los siguientes campos de especialidad: Historia sociopolítica de Centroamérica y Chiapas durante el siglo XIX,
Historia de la frontera sur y de las relaciones de México-Centroamérica, historia de los procesos sociopolíticos centroamericanos de la segunda mitad del siglo XX. Ha coordinado varios grupos de trabajo académico del proyecto de investigación, y entre los cuales el proyecto de investigación Guatemala en Guerra, 1960-1996, Historia, Memoria y Debates Sexuales. Es autor único, coautor y coordinador de varios libros de investigación, capítulos de libro y artículos en revistas especializadas. La mayoría de sus trabajos han sido publicados por editoriales e instituciones de prestigio como la UNAM, el Fondo de Cultura Económica, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Colegio de México, CIDE. Y bueno, entonces nada más me da muchísimo gusto darle la bienvenida al doctor Vázquez Olivera. Y sin más, pues le damos la palabra, doctor Vázquez. Perdón, voy a interrumpir un segundo. Mario, hola, ¿cómo estás? ¿Estás en el Zoom con tu celular y también con tu computadora? No sé si eso es lo que está causando el problema. Tengo un problema. Rayos. Creo, Mario, que debes silenciar el iPhone. ¿Por qué, Mario, por qué no te desconectas y te conectas solo con la Con la computadora computadora. o con el iPhone? Pero tienes las dos. Ok. O si se puede silenciar el iPhone. Creo que sí se Ya puede lo también, Daniel. silencié, Ya lo pero silenciaste. A ¿Cómo? ver ahora. A ver, Mario, habla. se salió de la Se computadora. desconectó, sí. Yo creo que el problema era que tenía los dos dispositivos. Sí, ¿Me oyes? Ahora sí, Mario. ¿Me oyen? Sí. Sí. Oiga, perdón, miren, tengo un problema que me estoy instalando en una nueva oficina. La computadora no está configurada bien para el uso del micrófono. Entonces ahorita no estoy viendo nada y disculpen el retraso. Bueno, voy a iniciar el comentario del trabajo. Primero, eh, que decir, pues a Gerardo lo conozco hace tiempo, hemos trabajado en varias cuestiones juntos y pues me parece muy interesante lo que presenta. Es un texto que nos, bueno, hila sobre una temática que ha sido trabajada en diversos momentos por distintas personas y para mí es uno de los temas como más interesantes de la política migratoria mexicana en el sureste. Creo que es esta coyuntura y posteriormente la del refugio en los años 80 de refugiados guatemaltecos que marcan hitos en el manejo del Estado mexicano con relación a la migración que por distintos motivos ha impactado las regiones fronterizas de Chiapas. En el caso de lo que presenta Gerardo, tiene que ver obviamente con el trazo fronterizo, la manera en que la población guatemalteca hasta finales del siglo XIX es transferida de una manera bastante, ¿cómo podemos decir? Poco clara de nacionalidad y la manera en que esta población fue sobrellevando la, la nueva situación, complicándose además con la llegada de año con año de trabajadores a la región fronteriza que fueron sedimentando ahí una migración muy de a poco que llega a causar la situación que da lugar a toda esta tensión que se presta a principios de los años 30. Del trabajo de Gerardo en particular me llama la atención esta mirada de abajo, digamos, tratando de localizar la parte activa, lo que él llama la agencia, ¿no?
esta población y sus recursos para desde abajo, desde el terreno, tratar de permanecer en territorio mexicano, de regularizarse, de beneficiarse finalmente de la situación en la que se encontraron de golpe. Hay diversos elementos que fueron ahí fundamentales. Yo creo que a lo mejor sería bueno si Gerardo pudiera comentarnos o hacer énfasis un poco en algo que a mí se me hace que es muy importante. Es decir, hay en la documentación bastantes testimonios de esto, que es el tema del reparto agrario, ¿no? De cómo el reparto agrario se convierte en este atractivo tan importante para la población que se va asentando. No de manera exclusiva, pero es un ingrediente que se suma a este proceso de asentamiento. El arribo de esta población en aquel momento quizás no era tan numeroso en referencia a los números actuales, pero al menos el impacto subjetivo que provocó en Chiapas fue bastante significativo. Hay en la prensa, documentación, correspondencia oficial, eh, una patente preocupación de sectores sociales ante esto que se menciona, ¿no? Como una invasión silenciosa, como eh, un movimiento migratorio que de alguna manera pone en riesgo ciertos aspectos de la sociedad fronteriza. Hasta entonces, digamos, sobre todo en algunas partes particulares de esa frontera, como relativamente eh, sin alteraciones hasta entonces. Me refiero no a la parte más donde la migración es más notoria, más presente, Soconusco y en torno al cultivo del café, sino que este asentamiento comienza a extenderse hasta cercanías de Comitán, por ejemplo, a municipios que fronterizos, pero que no están en la región más activa o más atractiva económicamente hablando. Entonces, esa es una primera parte, ¿no? De la, eh, los factores. Repito, el tema de la reforma agraria, que puede ser significativo como un referente para, para esta migración. El, el otro tema que conecta y que creo que se subraya es el asunto de las reacciones nacionalistas, que de alguna manera y de diferentes formas se hacen patentes, ¿no? En esta coyuntura. La exacerbación en algunos casos de un nacionalismo que hoy vemos como muy ramplón, ¿verdad? Del gobierno chapaneco. ¿Quién era este gobernador, Gerardo? Era un Grajales, ¿verdad? Que, Sí, era Victórico Grajales. Entró en histórico, hay dos 1932 Grajales famosos. y le Ajá. desaparecieron los poderes en noviembre, diciembre de 1936. Sí, exacto, ¿no? Que Ujú. ese es el caso más exagerado, extremo. Eh, bueno, pero no solamente él, el caso de él es así como extremo casi digo, si no conllevara un impacto social, pues sería como de caricatura, pero hay en la documentación, hay muchas referencias de eh, personas que se quejan de esta invasión guatemalteca, de esta amenaza a la nacionalidad, eh, eh, denuncias de que los migrantes guatemaltecos, por ejemplo, conmemoran el 15 de septiembre, que es la independencia de Guatemala, ¿no? Entonces, en lugar de conmemorar el 16 y expresiones de este tipo que valía la pena como explorar un poquito en este entorno que como trata de mostrar el trabajo de Gerardo, no solamente es de, de roce, de conflicto, de choque, sino de muchas negociaciones y de muchas maneras de acomodo de esta población migrante que, que finalmente logra quedarse, establecerse
asimilarse al grado, yo no sé, Gerardo, tú qué puedes decir de esto, qué tanto es patente en la huella de esa migración en la actualidad, porque luego sobre esa migración se vinieron a sobreponer como capas de nuevas migraciones, incluso algunas muy recientes, que, eh, que son además mucho más masivas. Eh, pero, ¿qué tanto puede haber quedado de aquella vieja migración o de aquel viejo asentamiento? Y eh, creo que vale la pena eh, traer al presente esa memoria, ¿no? Que hasta donde yo he percibido un poco de lejos, es una memoria distante, como que ese referente ya no está tan vivo. Finalmente, la otra parte que quizá es lo que más se ha trabajado, que es lo que se puede ver sobre todo desde los archivos en la Ciudad de México, es la reacción del Estado mexicano, cómo opera frente a una situación que va creciendo, hay algunas alertas, eh, gente que trata de llamar la atención sobre esta situación problemática, hay denuncias, incluso hay una expresión en los órganos de prensa, eh, y hasta que finalmente el gobierno va tomando medidas para resolver o enfrentar esta cuestión, y que me parece que al final logra encontrarse una salida que es, eh, digo, yo no sé, comparando, no sé con qué comparar, si en esa misma época, en otros países o qué sé yo, pero finalmente se resuelve de una manera, no solo es pacífica, sino de una manera como conveniente para todas las partes, ¿verdad? Esto es, la, la población migrante encuentra una manera de regularización. La, la población local, a pesar de haber habido tensiones que en algún caso pudieron haber derivado a, a algún tipo de violencia chauvinista, pues no, se detuvo. Eh, la misma economía regional se vio beneficiada y incluso la propia sociedad fronteriza, yo creo que se reforzó en la medida en que se poblaron zonas que anteriormente eh, estaban bastante poco pobladas, y en esa medida también hubo un beneficio, ¿no? Para el propio Estado en el proceso de construcción de la frontera. Eso es otro de los temas que a partir de esta coyuntura que trabajas, Gerardo, a mí me llama todavía mucho la atención. La, la manera tan, ¿qué podemos decir? Virtuosa, digo, con sus problemas y sus tropiezos, pero finalmente una solución virtuosa a un problema, a un conflicto, a un problema que pudo haber derivado en un conflicto tremendo, ¿no? De carácter chauvinista, si se hubieran tomado otro tipo de resoluciones. Yo sobre esta coyuntura digo, bueno, finalmente eh, los migrantes guatemaltecos, a partir de esta política de Estado, y como insistes en también a partir de su propia gestión, de su propia agencia, obtuvieron trabajo, tierra y nacionalidad. Y eso permitió que se diera una transformación del espacio fronterizo de una manera, repito, como iba a decir la palabra progresista, ¿no? En el sentido de que beneficia a todas las partes y logra un acuerdo eh, muy positivo en sus distintos aspectos. Por lo pronto yo quisiera dejar ahí el comentario y seguir a partir de lo que se pueda comentar más, agregar algunas cosas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el comentario. Ahora, si les parece, creo que
podemos dar la palabra a Gerardo para reaccionar al comentario y abremos después a la ronda de observaciones y comentarios de parte de la audiencia. Entonces, Gerardo, Muchas gracias, adelante. Catherine. Varios puntos, ¿ah? Primero, lo del reparto agrario. Debo confesarles que, claro, como aquí tenemos la enorme limitante de la cantidad de palabras, solo tengo 12.000 para la revista que lo quiero enviar, y me hubiera gustado mucho más profundizar en el tema del reparto agrario que menciona Mario, porque se instalaron en Motocintla, Mazapa de Madero, La Trinitaria y cercanías de Comitán. Eran pueblos aledaños a las fincas y por ende, si bien en Chiapas, y esta es una discusión que hemos entablado aquí en el Simsur, no hubo estas fincas que eran como reservas, como lo hicieron en Guatemala, la famosa finca de Mozo, aunque sí se dieron, pero no en la cantidad que se dio en San Marcos o en Huehuetenango o en Quetzaltenango. Estas municipalidades aledañas a la zona cafetalera poco a poco se fueron poblando y la mayoría, por supuesto, que eran guatemaltecos. O sea, digo, era población que quedó del lado mexicano luego de 1882, pero también, como lo mencionó Mario, que progresivamente se asentaron en la región fronteriza y por supuesto que el reparto de tierra fue un atractivo fabuloso, pero también fuente de muchos conflictos. Por otro lado, lo de la reacción nacionalista, en los documentos, y me hubiera gustado también citar más ejemplos, las denuncias son constantes, ¿ah? Y no sé qué tan ciertas, de que izaban la bandera guatemalteca el 15 de septiembre, e incluso hay un telegrama o carta, no recuerdo bien en estos momentos, que habla que arrastraban la bandera de México en caballos o en mulas y se burlaban y toda esta cuestión, que claro, aquí hay que aplicar la famosa crítica de fuentes también, ¿ah? Si exacerbaban, exageraban o inventaban estos hechos para expulsar a los que llamaban guatemaltecos o a esta población que poco a poco se iba asentando en la región fronteriza. En cuanto a lo que comenta Mario de la huella, fíjense que yo en un principio quería arrancar el artículo con una celebración que se realiza en el Pacayal y es como una fiesta religiosa, ¿ah? Pero en la procesión portan tanto la bandera de México como la de Guatemala. En 2020, justo antes de la pandemia, creo que era febrero de 2020, tuve la oportunidad de acompañar a unos compañeros y compañeras lingüistas que fueron a Unión Juárez a realizar un taller para recuperar el MAM o para promover el MAM entre los jóvenes. Y ahí, por ejemplo, platicaba con don Hermelindo, que en paz descanse, y tengo una entrevista también, ¿verdad? Que habla que el padre, perdón, que el abuelo de él vino precisamente a trabajar en una finca del Soconusco y logró asentarse porque consiguió tierras ahí en Unión Juárez. Y lo que narra es extraordinario, ¿eh? Y aquí se puede hacer como una combinación entre la historia oral y las fuentes documentales, porque yo creo que ayuda no solamente a reforzarla, sino también porque nos da una perspectiva más personalizada de ese proceso familiar de desplazamiento o movilidad, mejor dicho. Hay muchas fiestas religiosas. Hay una compañera aquí del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, el CESMECA, que trabajó una tesis sobre una fiesta religiosa en el Pacayal, en Comalapa, creo que en varios municipios fronterizos. Y lo más interesante que son romerías transfronterizas, porque se van desde San Marcos o desde Huehue hasta México, ¿eh? Esa parte yo creo que a ver, es una huella patente de esta, eh, de esta movilidad transfronteriza, que se dio con mayor fuerza, como lo mencionaba Mario, a principios del siglo pasado y claro, luego en la década de los 80 también por el tema del refugio guatemalteco de la guerra civil del país centroamericano. Hay que tomar en cuenta también, y creo que esto no se ha señalado con suficiente fuerza, y es que había muchos mexicanos residiendo en Guatemala. Siempre hemos examinado pues la migración de allá hacia acá, pero también existían cerca de 15.000, 20.000 o quizá más mexicanos que residían en el departamento del Petén y en la zona occidental de Guatemala. Esto está presente en el Archivo de Relaciones Exteriores y en estos momentos Justus Fenner está trabajando un artículo
¿Y esto por qué lo menciono? Porque era un freno para las medidas federales que se implementaban en la frontera, como lo intento mostrar en el artículo también, porque el principal temor de los diplomáticos guatemaltecos, sobre todo de los cónsules que residían en la zona occidental de Guatemala, era que el gobierno, en este caso de Jorge Ubico Castañeda, tomara represalias con los mexicanos que residían en Guatemala. Entonces, ese fue como un freno también para estas medidas, un intento de aplacar un poco la actividad de los agentes de migración, que no hicieran tanto caso de las quejas que le llegaban. eh, por ciento, digamos, o muchas, precisamente denunciando a los pobladores. La otra cuestión que se me olvidó mencionar cuando expuse es que yo creo que este artículo explica por qué fue necesaria la Comisión Demográfica Intersecretarial que ordenó, bueno, que se creó en 1935, pero comenzó sus funciones en el 36. Es como un estudio previo y lo que provocó también que se decidiera optar por eso que Pablo llamó, creo que naturalización masiva, una campaña o algo así lo menciona en este libro, Los Otros, y que me parece que fue eso, o sea, se daba la nacionalidad de una forma tan fácil, digamos, porque el intento era ordenar la frontera. Hay otro punto, y con esto concluyo, es la conferencia de migración de 1932, que examiné en un artículo que publiqué creo que en 2020 o 2021 o 22. Pasa tan rápido el tiempo y después de la pandemia como que hemos perdido la noción. Pero la conferencia en Guatemala fue en agosto de 1932 y el gobierno guatemalteco se mostró totalmente desinteresado en atender, o sea, porque para ellos no era un problema. Al contrario, yo lo que sostengo en ese artículo es que le servía para quitar presión a la región occidental y a la de los Altos y es una pregunta que está planteada y que no hemos respondido aún quienes estudiamos todo este tema, y es por qué el gobierno guatemalteco de ese entonces, que supuestamente era muy fuerte, autoritario y que tenía un control territorial exhaustivo, dejaba que cerca de 10.000 o 15.000 guatemaltecos y guatemaltecas migraran cada año a las fincas del Soconusco. Y lo planteo porque consultando los archivos del Archivo General de Centroamérica, ahí encontramos telegramas de los finqueros de San Marcos, por ejemplo, desesperados, pidiéndole al jefe departamental braceros. Entonces, ahí viene la gran pregunta, ¿verdad? Y bueno, da lugar para muchas reflexiones y creo que es un estudio que aún está pendiente. Gracias. Gracias, Gerardo. Entonces vamos a abrir la discusión. Veo que Pablo ya levantó la mano. Entonces, si quieres, Pablo, empezamos con tus observaciones. Sí. Bueno, hola a todos. Bueno, mira, Gerardo, yo leí con muchísimo interés tu trabajo por razones obvias. Eh, Mira, yo encuentro cuestiones muy sugerentes, muy interesantes que yo desconocía, eh, pero también advierto una serie de ausencias muy notables en, eh, en el trabajo. El, bueno, para empezar, eh, hay, digamos, eh, como mínimo tres escalas de esa presencia guatemalteca en el sur, que debería quedar claro porque por momentos se confunde. Hay una escala que es un limbo de gente que no tiene nacionalidad. ¿Sí? Es gente que puede ser guatemalteca, que pudo haber nacido en México, pero que no tiene nacionalidad. ¿Sí? Gente que en su origen se quedó de este lado de la frontera, lo que se movió por la frontera. ¿Sí? Y sus Claro. hijos. Esa gente no está documentada y lo estará
recién a finales de los 30. ¿Sí? Bueno. Luego, sobre esa gente aparece otra escala, que es la leva y no la leva, la migración temporal a través de enganche, en muchos casos, de trabajadores hacia las fincas. Ese es un segundo nivel. ¿Sí? Estos son guatemaltecos que entran de manera, entre comillas, irregular y a través de literalmente mecanismos de la más abierta corrupción, en algunos casos son documentados en las propias fincas. Y en la mayoría de los casos son todos extorsionados por los agentes migratorios. Ese es otro nivel. Y hay un tercer nivel que es cuántos de esos guatemaltecos, de trabajadores temporales, se convierten en residentes. Es decir, no se regresa. ¿Sí? Sí. Entonces, esto tiene que estar, me parece, mucho más claro en tu trabajo. Perfecto. ¿Sí? Porque independientemente de que el brote xenófobo arrasó contra todos y arrasó, Gerardo, contra propios mexicanos que no podían demostrar que eran mexicanos. Así es. Esto es una cuestión que a ti se te pasa por alto, pero hace 3 o 4 años hubo una sentencia de la Suprema Corte de este país condenando y obligando al Instituto Nacional de Migración, ¿sí?, a reparar el daño por haber deportado, eso fue muy famoso, a 4 mexicanos a quienes consideraron guatemaltecos y los deportaron. Hace 4 años de esto. Claro. Imagínate hace 100 años. ¿Cuántos deportaron? ¿Sí? Sí. Entonces, ahí hay un universo que tú tendrías que considerar. Es gente probablemente nacida en México, sin registro civil y que fue deportada. Estoy seguro que fue deportada. Sí. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, como decía Mario, y Mario aquí tiene mucha razón, aquí se conjuntan 3 cosas que me parece que hay que ordenarlas mucho mejor en tu trabajo. La primera es la expansión de un reclamo agrario que aparece, digamos, tardíamente en Chiapas por razones que ya sabemos. ¿Sí? Segundo, la crisis del 30. ¿Sí? Y tercero, una campaña nacionalista orquestada desde el Estado que atraviesa todo el país. ¿Sí? Y que en Chihuahua y en Sonora están diciendo fuera chinos, fuera judíos, compre mexicano, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el escenario de esa campaña nacionalista tiene lugar exactamente en tus años. Sí. ¿Sí? Y en tu texto no hay ninguna mención a esta campaña. Es como si estuvieras en otro planeta. ¿Sí? Y esa atmósfera se está respirando en torno a la extranjería en todo México. ¿Sí? Bien. Creo que está por aquí, entre los asistentes al seminario, Carlos Carranza. Carlos tiene una tesis en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa sobre la campaña nacionalista. Exactamente sobre esto que a ti te interesa, yo te recomiendo que revises la tesis de Carlos, o si Carlos está por acá, te la puede mandar en digital. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Luego, hay una tesis que dirigió Mario hace ya muchos años o bastantes años, que es el mejor estudio que yo conozco sobre lo que fue la Comisión Intersecretarial, que es una tesis de licenciatura en Historia de una chica que creo que se llama Sandra Gerardo. Sandra Gerardo Odet, correcto. Exacto, exacto. Sí. Esta chica se cepilló los archivos de la Cancillería en relación a la Comisión Intersecretarial y explica muy, muy bien este asunto.
Tú estás en los años previos. De alguna manera tú vas a explicar Ujú. por qué aparece esta comisión intersecretarial. Sí. ¿Sí? ¿Por qué aparece esta comisión intersecretarial? Bien. En segundo, otro asunto que te quiero decir en relación a la reforma agraria. Deberías darse una vuelta por el Archivo Nacional Agrario, ¿sí? Para estudiar, por lo menos en esa zona, en esos municipios, ¿sí? El tipo de dotaciones que se han dado. Porque buena parte del conflicto refiere a sujetos de derecho agrario que son impugnados. Es decir, están pidiendo tierra extranjera. ¿Sí? Sí. Extranjeros que no pueden demostrar que son extranjeros. ¿Sí? Y tampoco pueden demostrar que son nacionales. Pero te quiero dar un dato para que veas cómo funcionó la cosa. La ley agraria del 26, el reglamento, la ley y el reglamento del año 26, es decir, en medio de la puesta en marcha de la reforma agraria obregonista y luego callista, ese reglamento establecía que para ser sujeto de derecho agrario, es decir, para pedir tierras, había que ser mexicano. ¿Sí? Pero ese reglamento se modifica en el 41-42 para decir que para ser sujeto de derecho agrario hay que ser mexicano, hijo de mexicano. Mm. Es decir, no puede ser un mexicano por naturalización, es decir, no puede ser un guatemalteco. Sí. ¿Sí? Esto significa que efectivamente se repartió tierra a gente que probablemente no fuera mexicana o no pudiera demostrar que fuera mexicana. Bien, ese es otro asunto. Ujú. Y finalmente, para cerrar, hay un asunto que no está diluido, que es el siguiente. Todo este sistema funcionaba sobre la base de la peor de las corrupciones y las extorsiones. ¿Sí? Es decir, el deportado es el que no podía pagar. Sí. ¿Sí? En donde hay una absoluta colisión entre el finquero, la autoridad migratoria y el ejército. ¿Sí? Ahí hay un negocio muy jugoso de consecución de recursos, entre comillas, ilícitos, extorsionando tanto a los finqueros Ujú. como a los campesinos guatemaltecos bajo la amenaza de que van a ser deportados. ¿Sí? Y Sí. el propio negocio de los finqueros de comprar las visas por adelantado. ¿Sí? Es decir, todo esto está absolutamente empapado de una trama de muy cerrada corrupción, en donde una de las puntas de esa corrupción es la autoridad migratoria, pero es una, ¿sí? Ujú. Porque el que tiene la voz cantante en frontera sur es Es el el agente. ejército, es el ejército, Ya. es el ejército. ¿Sí? Es decir, yo he encontrado documentación de autoridades militares secuestrando, literalmente secuestrando, trabajadores migratorios guatemaltecos y pidiéndole rescate para liberarlo Uf. en los años 30. Rescate de lo que usted pueda, 2 pesos, 3 pesos, 5 pesos, a ver cómo se la va ingeniando. Y los tienen en un cuartel.
¿sí? Sí, Entonces, esto a ti no se te tiene que olvidar, porque este asunto de la deportación es cierto, probablemente hubo deportaciones y seguramente volvían a entrar por la puerta del lado, porque aquella frontera, si hoy cruzan, imagínate hace 100 años. sí, claro. Eh, pero hay mucho negocio de por medio, Ujú. mucho negocio. Tú algunas cosas lo adviertes, lo señalas, pero me parece que tiene que ser o tiene que tener un espacio Entiendo. ese territorio de corrupción. Una pregunta, Pablo, disculpa que te interrumpa. ¿Dónde encontraste estos documentos a los que me estás haciendo referencia? Informes, son informes de inspectores migratorios. Informes de inspectores migratorios. Ujú. Son informes de inspectores migratorios, sí. Ujú. Ujú. Gracias. Si tú quizás puedas encontrar algo en AGN, Sí, porque, bueno, el archivo migratorio ya llegó al AGN porque yo lo entregué, yo acompañé la entrega, son cerca de 1.400.000 expedientes, pero por alguna razón no los han puesto en línea porque entregaron los PDFs, ajá, pero no tienen, o estaban viendo sobre qué plataforma montaban los PDFs, ya. buscadores, etcétera, etcétera. Eh, entonces, bueno, ahí hay mucha información, porque el archivo está cerrado. El archivo está cerrado, Pablo. Yo pregunté en julio que Dice, estuve ahí. el archivo migratorio está cerrado, Sí. pero conseguimos que ese archivo en su versión digital lo entregaran a la gente. Mm. O sea que ya se puede consultar, No se puede ¿no? consultar, es un disco duro, Ah, es ya te un disco entiendo. duro externo lleno de documentos que se entregó al área de cómputo del AGN Ujú. para ver cómo montaban eso. Estamos hablando de centenares de miles de expedientes, Uf, ¿sí? Entonces, sí. no sé en qué quedó, hay que hablar con el AG, voy a hablar con Carlos a ver en qué quedó eso. Pero, Ujú. digamos, ya está en el AGN ese documento, no está disponible, pero ya fue entregado. ¿Sí? Ya. Eh, bueno, y bueno, no, creo que por ahora nada más, digo, me parece un texto, digamos, muy interesante. Hay ahí cosas fabulosas de desnacionalización, digamos, de xenofobia, pero me parece que hay que ordenarlo un poco mejor Bueno, a la información, y contextualizarlo un poco mejor para que esto no quede, digamos, como, como solo como una curiosidad chapaneca. De alguna sí, manera hay especificidades en esa frontera sur, pero hay también vasos comunicantes con lo que está pasando en general con la política migratoria en esos mismos años. ¿Sí? correcto. ¿Sí? Ahora, has encontrado un material muy, muy bueno, muy, muy bueno. ¿Sí? Hasta aquí llego yo. Muchas gracias, Pablo. Sí, muchas gracias, Pablo. ¿Hay otros participantes que quieran intervenir? Sí, Daniela, adelante. Bueno, pues muchísimas gracias, Gerardo, por tu texto y a mí también me pareció muy interesante y muy sugerente. Y bueno, yo estoy ahora trabajando el tema de la nacionalidad y un poco cómo la xenofobia a los extranjeros pues revierte en afectaciones a los nacionales, ¿no? Entonces, yo más bien tengo preguntas de cosas que me parecieron interesantes y de las cuales quisiera saber un poco más. Como comentario o como sugerencia, nada más, yo matizaría un poco el hecho de que la ley de 1926, la ley migratoria, cambia la realidad inmediatamente. O sea, Ujú. entre las leyes y la aplicación de la política migratoria en general hay mucho espacio, ¿no? Y mucha distancia. Entonces, matizaría un poco, sí hay una nueva ley, pero creo que la política migratoria tarda, ¿no?
en incorporar pues las disposiciones de esta nueva ley. Entonces, mis preguntas, a mí me interesa el tema de la nacionalidad y van a estar vinculadas con estas. Entonces, una de las cosas que me interesa es el tema de las deportaciones. En la frontera norte, pero no sé hasta qué momento, las autoridades locales, estatales, tenían la posibilidad de, por ejemplo, acordar extradiciones con sus contrapartes estadounidenses sin necesidad de autorización del gobierno central o del ejecutivo, por lo conflictiva que era la zona fronteriza, pero no creo que hasta la década de los 30 o de los 20, y aquí me pregunto cómo funciona, o sea, si pueden deportar los agentes migratorios o las autoridades locales sin ninguna, o sea, si en algún momento tú dices que hacen peticiones, ¿no? A gobernación o no sé si incluso a la presidencia, pero en el hecho, en la práctica están deportando gente sin autorización del gobierno federal, ¿no? Eso entiendo. Esa es una de mis preguntas, si eso era legal o no. Y la otra que tiene que ver con las deportaciones es, en el caso que fueran guatemaltecos, bueno, pues los deportan a Guatemala y no hay problema. Pero en el caso de los mexicanos que deportan a Guatemala, ¿qué pasa con las autoridades guatemaltecas? O sea, si ellos no pueden probar que son guatemaltecos, quizás tampoco pueden probar que son mexicanos, ¿los aceptan o sea, cuando los deportan o les dicen, no, pues este tampoco es mío y quédatelo tú porque no puedo probar que es guatemalteco? O sea, ¿qué pasa con la frontera, con las autoridades migratorias de la frontera con el tema de los deportados? Ujú. Sobre todo si son mexicanos, ¿no? Esta gente que no puede probar que son mexicana, pero pues los deportan. Entonces, bueno, esa parte me interesa. Me interesa, tú hablas en tu texto de que, pues, la gente, los pobladores de la zona fronteriza utilizan distintas estrategias para tratar de lidiar con este limbo jurídico en torno a la nacionalidad. Y, y bueno, y enumeras algunas de las estrategias. También creo, igual que Pablo, que se podría ordenar un poco mejor. Pero yo lo que te quería preguntar es, ¿cuáles de estas estrategias son efectivas? O sea, ¿y Ujú. cuáles no? Es decir, Ya. ¿cuáles sirven? Y, por ejemplo, bueno, tú hablas, no sé, de unos pobladores en un lugar determinado que muestran unas actas de nacimiento de un juez del registro civil Mm. y las autoridades dicen, no, pero ese juez, pues es Es el corrupto, negocio de ¿no? él. Es el negocio Sí, de él. Si era el sí. negocio de él, o sea, ¿qué tanto los papeles del registro civil eran reconocidos o no eran reconocidos por las autoridades? Porque puede ser que fuera un negocio o puede ser que pues, no les dieran la gana reconocerlos y entonces, o sea, ¿qué papeles sí sirven para probar la nacionalidad? Hablas también de un acta, y perdón acá que voy a ser muy específica, pero son las cosas que Sí, estoy sí. yo metida en esto, un acta de nacimiento certificada. Ujú. Yo en mis documentos no he encontrado alusiones a actas certificadas en esta época todavía, entonces no sé quién las puede certificar porque pues solo relaciones exteriores o no sé si el propio registro civil. Em, entonces me interesan estas estrategias y una de las que me resultaron más interesantes es registrarse ante el PNR. Y Ujú. ahí no sé si es una estrategia de los propios pobladores o como dices también tú, que el PNR está tratando de buscar afiliados, ¿no? Y entonces no les importa tanto la nacionalidad de la gente que están reclutando. O si hay acá un interés de las dos partes. Pero entonces, esto, tener un carnet o una credencial del PNR los volvía mexicanos, porque entiendo que era solo para mexicanos, ¿no? La afiliación. Entonces, presentando esta tarjeta ya, con eso o sea, se amparaban. Y te voy a hacer una pregunta, bueno, dos que a mí me hacen a cada rato. Eh, una es, sí, bueno, esta no me la hacen a cada rato y la otra. Ujú. Pero una es, ¿qué tanto esta gente se siente mexicana o se siente guatemalteca o les da lo mismo?
O sea, si el tema de la nacionalidad o de la identidad nacional, quizás habría que decir, es un tema que les preocupa o que y es importante en términos de identidad personal, en términos afectivos, o si nada más es una cuestión pragmática, es decir, me conviene aquí más ser mexicano, pues mexicano, si me vuelvo a Guatemala me conviene ser guatemalteco, pero lo están, digo, y no sé, es una pregunta que puedes responder, pero lo Sí, están sintiendo como un tema personal que forma parte de la identidad de estas personas, o pues estos gobiernos quieren que pues definamos que alguna nacionalidad, en fin, o sea, qué tanto es una cosa impuesta de fuera y qué tanto es una cosa que ellos están preocupados o, o, ujú, o que les afecta, digamos, personalmente. Y la otra, que sí me hacen a cada rato, es ¿para qué servía la nacionalidad? ujú, Entonces, pues aquí tú muestras que pues sí sirve para muchas cosas, ¿no? Sirve para ser sujeto de reparto agrario, sirve para que a uno no le apliquen el artículo 33 o para que a uno no lo deporten. Sirve para poder trabajar más allá lo que dispone la ley del trabajo de 1931, ¿no? De que el 90% de las personas en las empresas tienen que ser mexicanas. No sé si también en los ejidos o en las las fincas, fincas. eso también, también. Pero más allá de, digamos, porque entonces podríamos pensar, y es una pregunta que les hago a todos, que entonces la nacionalidad tiene un papel distinto en la frontera que en el resto del país, ¿no? Porque en el resto del país, bueno, salvo el tema del reparto agrario, pues nadie está con miedo que lo deporten, bueno, los chinos en el norte, pero digamos como que, bueno, o sea, los extranjeros sí están con miedo que los deporten, pero los mexicanos eh, yo creo que enfrentan menos temor a ser desnacionalizados o a tener un conflicto de nacionalidad que en las fronteras, ¿no? Donde efectivamente pues es mucho más móvil todo y es mucho más confusa la nacionalidad de los habitantes fronterizos, ¿no? Tanto en la frontera norte como en la frontera sur. Sí. Y bueno, creo que hasta aquí. Después si se me ocurre algo más, Pablo, y una pregunta para Pablo. Pablo, tú estabas diciendo que acá hay como tres tipos de autoridades, ¿no? El ejército, bueno, o tres actores, el ejército, los finqueros y los propios trabajadores mexicanos o guatemaltecos. Y mi pregunta es, ¿y la autoridad civil no juega para nada? O sea, el gobernador, los presidentes municipales están coludidos con el ejército. ¿Hay alguien aquí que le preocupa lo que está pasando en términos de abuso, de corrupción, o están todos coludidos, incluso también las autoridades civiles? Bueno, con eso, gracias. Gracias, Daniela. Gracias. Si les parece, antes de tomar otras preguntas, voy a dejar Gerardo Ujú. responder porque hubo muchos comentarios, muchas observaciones. Entonces, Sí, te damos chance para opinar, reaccionar. Y claro, claro. luego a Irina, Pablo, y si hay tiempo, pues me apunto al final. Sí, perfecto. Es que cuando uno escribe y llega a estar tan casado con el texto que ya no se da cuenta de los vacíos, de las lagunas que deja. Y creo que lo que dice Pablo de ordenar esas tres escalas, tres niveles, sí es importante para una mejor comprensión del texto. Creo que lo debo hacer. Sentí cuando leí el texto el fin de semana, porque sí lo dejé descansar por unos 2 meses, y sí sentí que no hacía suficiente, que no, a ver, cómo lo digo? Que no estaba lo suficientemente claro que estaba estudiando los años previos a la Comisión Demográfica Intersecretarial, y que a la vez esto explica por qué fue necesario, que es lo que señala Pablo, creo que lo señaló también. Em, ¿Por qué, por qué es importante estudiar estos años, ¿no? Por qué se deben estudiar? La otra cuestión es que, fíjense que leyendo el artículo el sábado, me di cuenta que no había incluido, por ejemplo, un estudio que hizo Miguel Lisbona
sobre la campaña antichina aquí en Chiapas, por ejemplo, ¿eh? O sea, tenés toda la razón, Pablo. Es como que le doy la espalda a todas esas campañas nacionalistas que se están desarrollando en México y en específico en Chiapas también, porque si se puede hablar de una campaña, y aquí yo te lo pongo entre comillas porque no sé si fue orquestada, si fue pensada, sí, o fueron reacciones a los casos que se estaban dando, pero si hay una campaña anti-China bastante fuerte aquí en Chiapas, en ese periodo, cómo se da en el norte de México y toda esta cuestión, creo que sí lo debo incluir. Ahora, la tesis de Gerardo Detz sí la revisé porque también trabajó el tema en la tesis de maestría, Pablo, que es muy buena también, pero Ujú. se centra más en las fincas. Creo que la dirigió Daniela Spencer, Sí. Ujú. correcto. Y tiene unos capítulos históricos que me han servido mucho. De hecho, yo creo que es de las pocas autoras y autores que tocan directamente esta agencia de los pobladores con las entrevistas que realiza y todas estas cuestiones. ¿Ah? No he visitado, y esto sí lo debo confesar, el registro agrario, que esa es una tarea pendiente, Pablo. Aquí, fíjate que en el Archivo Histórico de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, hay un fondo de tierras, por cierto, de la Secretaría de Fomento, y sí lo he revisado y todo, pero creo que me falta expandir aún más esas pesquisas, porque no incluí, por ejemplo, la ley, el Código Agrario, ¿es verdad, Pablo? Ujú. Y lo que vos mencionás, que cómo poco a poco fueron cerrando esos candados para que no pudieran pedir tierras o fueran sujetos a dotación de tierra los que no eran hijos de mexicanos, los que eran estos recientes mexicanos o que en este caso se habían naturalizado. Ujú. Creo que me falta eso. Ahora, lo que mencionás del asunto diluido de la corrupción, me parece que sí, lo debo atender más. Me interesaría también visitar el archivo de la Sedena. No sé si vos has tenido acceso. No, 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 ahí no. Porque fíjate que en el archivo de Relaciones Exteriores hay muchas menciones a recorridos que realiza el Ejército por la Frontera, por ejemplo, Bueno, y que están constantemente, y en algunas memorias de los pobladores fronterizos, cuando hablan de esa campaña de asimilación, también dan cuenta de que fueron agentes del ejército, soldados en este caso, a quienes los forzaban a quitarse sus trajes, ¿eh? exacto. Esta corrupción y todos estos tratos que le dieron a la población, creo que no le he puesto el énfasis suficiente, ¿eh? Debe tomarse en cuenta también. Voy a preguntar en el AGN por esto que me mencionas por el disco duro, ¿verdad? Porque como te comenté, en julio que fui, sencillamente me dieron unos números de teléfono para que hablara y preguntara por el archivo, pero no me dieron mayor información. Claro, fue en la sala de consulta, no en la sección de qué se llama cuando uno recién ingresa, que lo mandan a uno a referencia. Sí. Ujú. Ahí no pregunté, entonces a lo mejor puedo encontrar. Ahora, con las preguntas que lanza Daniela, algunas las puedo contestar y otras no. Por ejemplo, a ver, comienzo voy a tomar en cuenta eso que mencionas, que la ley del 26, claro, o sea, tarda en que se vuelva efectiva, no es inmediata. ¿Ah? De hecho, el informe de Andrés Landa y Piña es de 1929 y está hablando de todas las deficiencias que existen en cuanto a los puestos fronterizos y toda esta cuestión. De hecho, en el texto cité eh, las memorias de Eras Turbina, que son las únicas que tenemos sobre un agente de migración de esos años. De hecho, fue despedido, creo que si no recuerdo mal, en 1934, y él narra todas las dificultades que atravesaban para contener a esas caravanas de guatemaltecos y guatemaltecas que cruzaban la frontera. Ahora, eh, fíjate, Daniela, que yo lo que he encontrado en los archivos es que las autoridades guatemaltecas, cuando recibían a estos pobladores que no podían demostrar su nacionalidad, de lo que se quejaban era que inmediatamente los ponían a ejercer trabajos forzados, por ejemplo, y esa era la principal denuncia de los que regresaban. O sea, como que se aprovechaban las autoridades guatemaltecas para
pues que trabajaran en los caminos y en otras cuestiones, ¿ah? Pero una de las cosas que desconocemos y que lo hemos platicado aquí con los compañeros y compañeras del CIMSUR es cómo administraba Guatemala su frontera con México. Eso lo desconocemos. Sí sabemos mucho de este lado, pero del otro lado no. Entonces sería una cuestión a investigar. Como te digo, lo que he encontrado son estas quejas que hablan de que a estos pobladores los pusieron inmediatamente o les aplicaron el trabajo forzado. Las estrategias son efectivas. Las estrategias son efectivas, creo yo, hasta el punto de sí protegían a los pobladores, pero creo que lo que se me olvidó incorporar también en el artículo es que no solo utilizaban una estrategia, sino que los pobladores combinaban esas estrategias. Encontré un archivo en el archivo histórico de Chiapas, por ejemplo, que habla de que además de la protección de los finqueros, se inscribían en el PNR, ¿verdad? Eran, y las denuncias principales son que forman parte de los comités municipales del PNR. Ahora, en cuanto a la certificación de los documentos, lo que he podido encontrar es que en la Casa de la Cultura Jurídica de Tuxtla es que el juez les extiende, o sea, les certifica esta acta de nacimiento. Y eso es lo que le muestran a los agentes de migración. Pero claro, por lo que mencionaba Pablo, ¿verdad? En un ambiente de corrupción, sencillamente estos agentes podían fácilmente hacer caso omiso a esos documentos, como se muestra ahí en el artículo, en los archivos de la finca Perú París. No sé si la salvaban únicamente con estas tarjetas del PNR. Lo que sí encontré un archivo es que incluso entraron los agentes a un municipio que no recuerdo en estos momentos cuál es, está citado ahí en el artículo, y lo sacaron con palos y piedras, por ejemplo. Era como un medio de protección, pero no siempre la salvaban. Em, Ahora, en cuanto a la pregunta de qué tanto mexicanos se sentían, fíjate que aquí hay dos partes. Uno encuentra en las cartas que le enviaron al presidente de la República eh, ese mensaje, claro, nosotros somos mexicanos, hemos nacido aquí, crecimos acá, nuestros padres también, desde que arribamos a este país, trabajamos de la mano por enriquecerlo y todas esas cuestiones. Claro, se puede interpretar como pragmática, ¿verdad? Pero también no sabemos hasta qué punto sí lo sentían, o sea, sí era su tierra ya. La otra cuestión es que este sentimiento es totalmente criticado, deslegitimado, digamos, en las acusaciones que se le lanzan, ¿verdad? Porque dicen, y la principal queja, Pablo, que comienza a darse ya en 1937, 38, en el 40, es que sencillamente adquieren la nacionalidad mexicana para venir a trabajar a la finca, pero siguen viviendo del otro lado. O sea, lo único que quieren es venir a trabajar y que no los moleste. Y regresan siempre. Entonces, es una crítica, porque la Comisión Demográfica Intersecretarial otorgaba tan fácil la nacionalidad que estos, pues, la mal emplean, según estas denuncias, ¿ah? Ton, ton, ton. Y lo de la nacionalidad que tiene una función distinta, yo creo que es un punto en el que debemos insistir más. No sé si recuerdan, pero en el texto cité el caso de Paniagua, que era un político de Motocintla, que pidieron que se anulara su naturalización. Imagínense hasta qué grado podían llegar cuando se inmiscuían en todos estos conflictos políticos, ¿ah? Entonces, claro, alguien que se mete en Puebla en cuestiones políticas quizás no corre con ese riesgo, ¿verdad? Pero Paniagua sí, a tal grado que tuvo que recurrir a las autoridades federales para que esto no se aplicara. Sí, yo creo, Daniela, que en la frontera la nacionalidad tiene otra significación y es mayor el riesgo para quienes deciden naturalizarse y aún más para quienes no tienen documentos, por supuesto. Muchas gracias, Gerardo. Entonces, voy a tomar las preguntas de Irina, Pablo, y si hay tiempo me apunto como les digo, pero primero los colegas. Entonces, adelante, Irina.
Buenas tardes, Gerardo, y a todas y a todos. Buenas Pues tardes. muchas gracias por compartirnos tu texto. Lo he leído con mucho interés y me parece que es un texto muy valioso, sobre todo para quienes no conocemos del tema. Y en ese sentido van mis comentarios. Creo que tienen que ver con cosas que ya te han dicho. Por ejemplo, sobre esta comisión demográfica intersecretarial, Ujú. más allá de lo que nos dices en la nota 75, a mí me gustaría saber quiénes le integraron, cuáles Sí. eran los objetivos, qué pretendían controlar, qué pretendían promover e incluso qué pretendían registrar, ¿no? En esta, pues, digamos, este título de demográfico pues nos lleva a pensar que produjeron algún tipo de registro. Entonces, bueno, no sé si puedas ahondar un poco en ello. Ujú. Y también en este tránsito entre las páginas 8 y 9, en donde nos hablas justo de estas intenciones que a veces las autoridades del centro tienen frente a las locales, que están como muy desconectadas debido a la falta de conocimiento y de sensibilidad de las realidades. Me llama mucho la atención que en algún momento se haya pensado llevar a estos repatriados desde Estados Unidos a la frontera sur, ¿no? Y bueno, tú Sí. señalas ahí que es un proyecto que fracasa y quisiera saber si solo fue una idea o si se promovió de alguna manera que se estableciera alguna colonia agrícola en esta zona cafetalera que tú estudias. Ujú. Muchas felicidades de nuevo, Gerardo, y gracias por tu presencia en el seminario. Muchas gracias, Irina. Pablo, te damos la palabra. Mira, no, bueno, varios comentarios. Yo me olvidé de señalar esto que justamente hizo Daniela. Daniela. A ver, el periodo que tú quieres estudiar no corresponde a la ley del 26, corresponde a la ley Ujú. del 30, Correcto. ¿sí? Eh, y en segundo lugar, como tú sabes, la ley dice una cosa, en realidad dice bastante poco, pero luego están todas las circulares confidenciales. Correcto. Lo interesante en tu caso es que la nacionalidad guatemalteca no es una nacionalidad prohibida, Ujú. ¿sí? Sí. Es decir, supuestamente a los guatemaltecos los tratan tal como dice la ley. No hay una orden confidencial por detrás, ¿sí? Ahora, entre lo que dice la ley y lo que sucede en la realidad, Mm. hay un trecho enorme, ¿sí? No solo que la ley demora en aplicarse, sino que la ley genera prácticas de soborno y extorsión, Correcto. ¿sí? Es decir, porque cuando la ley exige determinada cosa, esa determinada cosa cuesta, ¿sí? Ujú. Cuesta conseguirla o cuesta no cumplir el requisito, ¿sí? Entonces, ese trecho tú lo tienes, si te interesa esta mirada desde abajo, tú no puedes referir a una ley, a lo que la ley prescribe, sin hacer referencia a cómo baja esa ley, es decir, a cómo se vive esa ley en la realidad, ¿sí? Porque esa ley te va a explicar bastante poco. Ujú. Eh, Luego, en esto que se me señalaba Daniela, mira, esto lo decía recién Gerardo, es una frontera, no digo militarizada, pero por razones obvias, con una fuerte presencia del ejército. El ejército ahí es un actor central en materia de política migratoria, en materia de control, de deportación, etc. Bien. Pero atendiendo a la pregunta de Daniela, hay un conflicto que siempre pierde el ámbito local, que es que el ámbito federal, el inspector federal, ¿sí?, ejerce muchísima más autoridad por sobre el ámbito municipal, Ujú. por vía del charolazo, por vía de lo que tú quieras. Pero siempre los policías municipales o las autoridades municipales se van a quejar de la prepotencia de las autoridades federales. Y las autoridades federales son los inspectores migratorios,
los inspectores de la Secretaría del Trabajo, del Departamento del Trabajo, ¿sí? Aquellos que llegan desde fuera, ¿sí? Son gente que no pueden controlar, ¿sí? Entonces, evidentemente, todos muerden, ¿sí? Pero unos muerden más que otros, ¿sí? Y un detalle, mira, también en relación a lo que decía Daniela, el hecho de que se busque o que se tenga una credencial del PNR para acreditar nacionalidad, te está hablando de la debilidad de los dispositivos de identificación y acreditación de nacionalidad. Es decir, si una credencial del PNR puede servir, imagínate. Sí, claro. ¿Sí? Evidentemente era mucho más fácil conseguir una credencial del PNR que un acta de nacimiento. ¿Sí? Entonces, te está hablando digamos, de una realidad en donde la legalidad es una ficción en buena medida. ¿Sí? En donde todo se vale. Ujú. Es decir, queda al arbitrio de quien ejerce la autoridad. Dicen, es mexicano porque es del PNR. Ah, bueno, está bien. ¿No? ¿Sí? Cuando esa credencial no tiene ningún valor legal, pero sí tiene un valor, digamos, social en la práctica. ¿Sí? Era Pero esto. yo me preguntaba si es suficiente esa credencial, o sea, si con esa credencial ya los reconocían como mexicanos. Yo lo que he encontrado es que a veces sí es suficiente porque también optaban por cargos públicos, por ejemplo. Y claro, tienen la protección de los alcaldes, sobre todo. A mí lo que me impactó fue este mensaje del alcalde de Cacahuatán, ¿verdad? Que cuando llega Jorge Ferretis, el primer Sí, presidente de la Comisión Demográfica Intersecretarial, le manda este mensaje, ¿verdad? Y le dice que si a los pobladores de Cacahuatán los quiere guatemaltecos o mejor mexicanos, ¿verdad? O sea, él tiene esa capacidad. Y claro, estos eran hombres del PNR en su mayoría ya en los años 30, bueno, a finales de los 30, bueno, en la segunda mitad, mejor dicho, ya, a partir de 1936, 37, yo creo que le brindaba mucha protección en ese ambiente que menciona Pablo, ¿verdad? Que en el cual existe esta debilidad de los dispositivos de identificación. Yo me di cuenta de las partidas certificadas o las actas, perdón, como le dicen aquí en México, hasta que fui a la Casa de la Cultura Jurídica aquí en Tuxtla Gutiérrez y me percaté que muchos de ellos lo que pedían era un juicio de residencia voluntaria. Llamaban tres testigos y entonces los testigos tenían que mencionar ante el juez que ya tenían, creo que eran 5 años, ¿verdad, Pablo? Para que sí, y que sus padres habían sido guatemaltecos, pero ellos habían nacido de este lado de la frontera y toda esta cuestión. Entonces, yo creo que la protección se logra precisamente por esa legalidad más social que jurídica que tienen estos documentos, ¿ah? Por la protección que significaba y por los problemas en los que se podían meter estos agentes si tocaban a alguien pues que era un protegido de algún alcalde, de un presidente municipal. Eh, pero sí creo que los más temidos, Pablo, eran las autoridades de la federación, claro. precisamente. Y aquí aprovecho para responder la pregunta que me lanzó Irina rápidamente. La Comisión Demográfica Intersecretarial estaba constituida por un representante de la Secretaría de Gobernación, de Relaciones Exteriores y del Departamento Agrario. De hecho, el primer presidente, Jorge Ferretis, era de la Secretaría de Gobernación. Y la Comisión Demográfica Intersecretarial produjo muchos documentos. De hecho, en el de Relaciones Exteriores está toda la lista de los guatemaltecos que naturalizaron. Cerca de cuántos, como 30.000, ¿verdad, Pablo? No, O no, algo así es el no, número, ¿no? no, 6 o 7 mil, 6 o 7 mil, en muchos, pero para las cifras mexicanas son muchos. Jorge Sí. Ferretti es el hombre de confianza de Andrés Landa y Pi. Ajá. Jorge Ferretti es un periodista y se dedica a escribir guiones
para radionovelas, Ujú. ¿sí? Sí, Imagínate la autoridad, la experticia del señor, sí, pero era un hombre de confianza, un hombre que escribía muy bien. sí, Entonces lo manda Landa y Piña para allá, pero no es ningún experto, ni mucho menos en no. naturalización. Y o sea, yo creo que se nota mucho esta beta literaria que tiene, ¿eh? Sí, Porque es el un, primer informe es extenso, son como, no sé si 30, 40 cuartillas que envía del primer informe. Sí. ¿Escribía qué, Pablo? ¿Guiones de qué? guiones para televisión y para cine. Ujú. Sí, Jorge Ferretis, o sí. Ferretti nada más. Yo creo que Ferretis, Ferretis, con S, Jorge Ferretis, tiene Ferretis. un par de libritos con Un par de cuentos. libritos, sí. Sí, sí. Muy bien, pues muchas gracias, Pablo, Gerardo. Pues voy a tomar unos minutos, para hacerte unas observaciones muy, Por muy breves, supuesto. Gerardo, que, pues de hecho, no, creo que solamente complementan lo que ya te dijeron otros colegas, pero, me gustaría decirte, pues voy a intentar, resumir los comentarios. Tenía algunos, a lo mejor te los mando, pero me interesó mucho en el texto, tus consideraciones sobre los intereses comunes entre finqueros y trabajadores, a veces para regularizar la situación legal, ¿no? Ujú, de los trabajadores, y que casi finalmente se enfrentan al Estado mexicano, que intenta aplicar una política, de mexicanización que los perjudica. Entonces, eso me interesó mucho y creo que, pues no sé si eso te sirva, pero Aristide Solberg, que hizo unos estudios, pero sobre el caso de Estados Unidos, las políticas migratorias norteamericanas, habla de esta tensión entre intereses económicos y, consideraciones culturales nativistas en Estados Unidos en ciertos momentos de la elaboración de la política migratoria. Pensando en lo que Pablo te dijo de no dejar este ujú. artículo como pues un caso un poco anecdótico, quizás puedes pensar como en este modelo, en esta tensión entre intereses, para como teorizar un poco más el artículo, ¿no? Porque eso es lo que vas a hacer, lo quieres mandar, como artículo, quizás Sí, pensando en esta tensión y ponerle más énfasis, incluso a veces como la convergencia entre intereses de trabajadores y de finqueros se da, ¿no? Entonces me parece que sí, eso quizás te podría, servir, claro. y te voy a hacer unas preguntas mucho más puntuales, Ujú. que a lo mejor no pasa nada contestarlas ahora, pero señalas en la página 25 el caso de unas mujeres que viven en las fincas Sí. de Soconusco. Y no sé si sabes si el acceso a los documentos de identidad y nacionalidad pues era distinto entre mujeres y hombres. No sé si eso te sirve para como armar un argumento aquí, un poco más detallado. Ujú. Y dos preguntas, pero te digo, solamente una para lanzar la reflexión más adelante, quizás en otros trabajos. Hay un libro de Catherine Nolan Farrell que de hecho Sí. utilizas en la primera página del artículo para unos datos demográficos. Me parece que es un libro muy interesante y que de hecho está realmente muy, corre en paralelo con el artículo que nos ofreces hoy, ¿no? Entonces me gustaría saber, pensando justo en insertar este artículo en un panorama más amplio, más Ujú, ujú. em, vamos a decir, no solamente nacional, pero pensándolo dentro de la literatura sobre el tema, ¿cómo discute tu artículo con este libro? Que me imagino que tienes una aportación distinta a la de Nolan Farrell, entonces no sé si Ujú. eso lo podrías agregar en la introducción de cómo este Excelente. libro te sirve o etcétera, ¿no? Ujú, Y correcto. la última pregunta, muy, muy puntual. Manuel Gris, que es el propietario, creo que mencionaste en tu presentación Sí, que es de origen francesa, sí, ¿no? sí, francés. En el artículo no lo mencionas y Correcto. creo que estaría bien porque en algún momento, creo que es página 22, señalas que este señor como que quedó fuera del acuerdo que hubo entre los Sí. alemanes y pues, los agentes migratorios. Entonces, Ujú.
quizás vale la pena simplemente mencionarlo para que Por quede más supuesto. claro. Y pues nada más, estos son mis comentarios. No sé si quieres responder Rápido, brevemente y para que Daniela se marche justo a las 7:10, para que no nos sí, extendamos mucho. exacto. Pablo, fue hasta 1934 cuando las mujeres podían pedir ya su nacionalidad, ¿verdad? Antes dependían de la nacionalidad de su cónyuge, ¿cierto? Del... Tienes apagado el micrófono. Pablo, no te oímos. El micrófono. Esa pregunta Daniela te la contesta. Ah, perfecto. Sí, en 1934 ya Ujú, no pierden la nacionalidad si se casan con extranjeros y correcto. pueden transmitir la nacionalidad a los hijos. No así las extranjeras que se casan con mexicanos que pierden la nacionalidad para adquirir la Extranjera. mexicana. La mexicana, correcto. Ahora, fíjate que me faltó eso, Catherine, porque el libro de Catherine Nolan Ferrell sí me sirvió mucho para darme cuenta de la situación que se vivía en los años 30, pero también del aporte del artículo, ¿ah? Porque insistieron un poquito más en esas estrategias que utilizaron y no tanto en cómo se vieron forzados a adquirir la nacionalidad mexicana cuando ésta se volvió importantísima en los años 30, que es el gran aporte que hace Nolan Ferrell. Pero sí, que debo incluir una cita más extensa. De hecho, en la primera versión la tenía. El gran problema que tengo es la cantidad de palabras que piden para los artículos. En este caso tengo 12.000 y ya llevo 11.300, creo. Bueno, debo arreglarme con eso. Y de Manuel Gris, por supuesto. De hecho, cuando estuve en la finca Perú-París en mayo del año pasado, platiqué con el nieto, Eduardo Bracamonte Gris, y por Eduardo Bracamonte, bueno, no recuerdo la posición de los apellidos en estos momentos, pero él ha escrito un par de libros sobre su abuelo, entonces los debo incluir porque ahí está la biografía más o menos de Manuel Gris y es la gran ausencia en este artículo, porque si lo menciono, me baso en sus cartas, ¿ya? Con su administrador, pero no está presente. El nombre de la finca nos dice probablemente que es francés, pero simplemente, Claro, ajá, pero es un detallito, ¿eh? por supuesto, que por cierto aquí un compañero leyó el artículo y me hizo la misma observación, que falta Manuel Gris, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo, a ti, por presentarnos tu artículo y creo que pues generó pues una buena conversación, de hecho, Muy entonces buena. espero que sirva, para publicar el artículo y, agradecemos también, al comentarista que se tuvo que retirar, pero, aquí sí le agradecemos, enfáticamente su apoyo y su colaboración con el Seminario de Historia de las Migraciones. Y les anunciamos que tenemos ya planeada la próxima sesión del seminario, presentar a Itzel Toledo García un texto sobre la agencia DUEMS y la comunidad alemana en México. Y comenta Jürgen Buchenau, ¿verdad? Ajá, exactamente. Entonces, les daremos más información cuando tendremos todos esos datos de conexión y el texto y demás. Entonces, agradecemos mucho su participación y pues les deseamos una bonita noche. Nos vemos pronto. Excelente. Muchas gracias por sus comentarios y por leer el texto. Gracias. Chao, Gracias. Gerardo. Hasta luego, Hasta Pablo, que estés luego. bien. Chao. Pablo, Buenas ¿tienes un noches. minuto? Sí. ¿Sí? Daniela, creo que hay que dejar de grabar, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Gracias. No, de nada.